Todos los lunes con Moral Radio. Información veraz, análisis, actualidad, tendencias, siempre más. Con Moral Radio. Un equipo comprometido con la actualidad y la sociedad. Con Moral Radio. Tú escuchas Con Moral Radio. Buenas tardes, mi gente. Esto es Con Moral Radio. Mucho gusto. Mi nombre es Giovanni de Paula. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Con Moral Radio. Con Moral Radio. Asimismo, le dan a la notificación o a la campanita clic y le saldrán las notificaciones en vivo cuando estemos transmitiendo en tiempo real. Ya ustedes saben, para adelante. Miren, el programa de hoy es un programa muy divertido y además también lo va a llenar de conocimiento. ¿De qué se trata? Se trata de los gobiernos corruptos. Y empezamos por el gobierno de Leonel Fernández, el gobierno del 96 al 2012. Y así es. Señores, esto lo hacemos con la intención de que la ciudadanía se eduque y sepa, tenga el conocimiento de por quién va a votar, de a quién va a poner a dirigir o a representar en la administración pública. Entonces, es algo que les servirá a ustedes, lo beneficiará, lo llenará de conocimiento y como ustedes sabrán, nosotros tenemos el compromiso de hacerlo porque esto es Con Moral Radio. Y desde inmediato vamos a ir entonces a las informaciones de cuáles eran las cosas a las que este personaje y líder en la República Dominicana durante muchos años, quien fue el profesor Juan Bosch, fundador y líder del Partido de la Liberación Dominicana. Veremos. Las mejores intenciones de Juan Bosch eran su lucha constante con la corrupción y esa ha sido la piedra de escándalo de su partido. A partir del segundo periodo de gobierno de Leonel Fernández en el 2024 al 2028, en cuando se ven envueltos en grandes casos de corrupción y se empieza a poner la piña agria en temas de transparencia. Juan Bosch decía que si los PLDistas tomaban el poder, no iba a haber un caso de corrupción ni miembro de su partido que se hiciera rico por los fondos públicos. Antes de llegar al poder, en el año 1996, Leonel Fernández, candidato a la presidencia del PLD, basó su campaña en la promesa de eliminar la corrupción. Pero más tarde, varios de sus dirigentes fueron denunciados, sometidos a la justicia, acusados de altos delitos que atentaban contra el Estado dominicano, siendo acusados presuntos traficantes de influencias y enriquecimiento ilícito. A pesar de que poco ha sido procesado por corrupción, donde muchos no pueden justificar el origen de sus grandes fortunas, ni el crecimiento de sus grandes patrimonios, a pesar de que eran personas humildes, que sostenían su partido con pequeñas rifas y ventas de artículos comestibles, a pesar de esto, llegaron al poder y todos esos valores procesados por su líder principal, el profesor Juan Bosch, quedaron en el olvido. En el primer gobierno de Leonel Fernández, entrenaron con el primer caso de corrupción. Este fue relativo al plan de evaluar de empleo, el llamado caso PEM, el cual varios funcionarios fueron acusados por malversación de 100.000 millones de pesos y fueron sometidos a la acción de la justicia. El señor Yandino Peña, Jaibar Joy Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Ichaute, entre otros. En el gobierno de Hipólito Mejía, guardaron prisión, pero al retornar el poder el año 2004, el doctor Leonel Fernández se desinteresó del expediente y fueron indultados los condenados. En el año 2014, Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia, acusado de actos de corrupción y lavado de activos durante el ejercicio de sus funciones en obras públicas. Sin embargo, la cuarta sala penal del distrito ordenó archivar definitivamente el expediente de la querella
penales en su contra, según se presume que jueces y fiscales obedecían al doctor Leonel Fernández. Tras haberse publicado la sentencia, Reynoso escribió en su cuenta de Twitter, tras 18 meses de investigación y cientos de evidencias, pero en el país está prohibido judicialmente perseguir la corrupción. En el expediente de Odebrecht, Díaz Rúa está acusado de lavar más de 35.000 millones de pesos. Por otro lado, el senador Félix Bautista fue acusado al desaparecer 6.500 millones de pesos del caso de la Sunland y 130 millones de dólares por contrato de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que no tuvo mayores consecuencias. Leonel Fernández, en el 2010, reforma la Constitución e introduce al país el Acuerdo de los Caballeros, por el cual pasan tandas haitianas al país en el presente, a parir día tras día, y es una función que entregó el país a los Clinton y organismos internacionales. Por otro lado, vendió las 32 empresas estatales del Estado. En la actividad, Leonel Fernández quiere conquistar la presidencia de RD, vendiendo una gran crisis provocada por el actual gobierno, Luis Abinader, señalando la inseguridad ciudadana como uno de los mayores problemas que enfrenta la ciudadanía. Pero en su gobierno se desplomó la inseguridad, la tasa de desempleo, la falta de oportunidades, sobrevaloración de obras. Fue un gobierno que caracterizó por haber malos negocios y ser permisivo con sus funcionarios. Años más tarde, sobre la decisión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suero Isa, afirmó que la sentencia del caso Sunland en el año 2008 creó un mal precedente político que marcó negativamente la trayectoria de los jueces que habían sido designados en el año 1997. Otro caso que empañó ese periodo fue el caso de corrupción de la compra de los Tucanos y Super en 3.5 millones de dólares que se habían pagado como soborno y que al día de hoy el tema sigue en los tribunales. En el 2010 explota en Santiago el aduanazo, donde 6 personas fueron sometidas a la acción de la justicia por un tumbe de 100 millones en los almacenes de aduana. En el año 2011, Radamés Camacho fue diputado del mismo partido que estaba en el poder, siendo cuestionado por presentar una declaración jurada aproximadamente de 8.000 millones de pesos, siendo presidente de la ADP y luego diputado. En el año 2012, el presidente de la Alianza País, doctor Guillermo Moreno, siendo fiscal del distrito en el gobierno del propio Leonel Fernández, hace formal su renuncia a cargo por supuesto acto de corrupción cometido por Leonel Fernández, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, lo que señala como responsable del déficit fiscal de 187.000 millones de pesos dejado por el gobierno de Leonel Fernández en el 2012. Sin embargo, la Fiscalía del Distrito en el 2013 archivó el expediente de la querella interpuesta por Guillermo Moreno, y esto pasó sin mencionar el peaje sombra, la barrigor, sobrevaloración de la carretera, contratos amañados de construcción y de obras. Esto ha sido parte de la corrupción, en parte del doctor Leonel Fernández y su permisividad con sus funcionarios. Esto pasa en la República Dominicana en un pasado, pero el expresidente de la República amenaza con volver de nuevo a manejar lo que es la presidencia del país. A ustedes que están en sus hogares, que votarán por un candidato a partir del mayo próximo, o si en realidad se queda como en julio la propia elección, bueno, veremos más adelante. Pero tienen ustedes la conciencia de que tienen que poner a una persona a manejar los fondos públicos, que lo maneje con transparencia, con seriedad y
que cometa los menos casos o 0 casos de corrupción en el Estado. Este es un programa especial para que tengan por conocimiento de que elegir un candidato es muy delicado. Señores, no estén atentos a los 500 pesos, no estén atentos a los 1000 pesos, no estén atentos a los 200 pesos, no estén atentos a la fundita, no estén atentos. Nosotros merecemos ser un país que tenga buenos presidentes, que tenga buenas personas manejando nuestro dinero. ¿Y por qué se lo digo? Porque nosotros hubiésemos sido un mejor país al día de hoy. Hubiésemos tenido resuelta el tema de la canasta familiar, la inseguridad ciudadana, nuestra salud, educación y otras cosas muy importantes que nos podrían caracterizar como dominicanos. Entonces, por favor, investiguen bien, chequen. Fueron 3 periodos gobernando el país. Si usted se pone a ver cosas que realizó en beneficio de los dominicanos, Leonel Fernández modernizó. No se puede decir que no se haya modernizado el gobierno de Leonel Fernández. Muchas instituciones del Estado, muchas instituciones de servicios, nuestras avenidas, carreteras y otras infraestructuras de importancia. Bien, ese es el compromiso de cada presidente, de que pueda beneficiar a los dominicanos con cosas que se necesitan para que haya un mejor país. Pero, más sin embargo, todas esas infraestructuras fueron sobreevaluadas. Se cometieron muchos casos de corrupción, el cual el día de hoy no han sido resueltos. Si usted se pone a tomar en cuenta de cuáles son los dirigentes políticos que pertenecen a la fila de la Fuerza del Pueblo, incluso del PLD, que fueron señalados y hoy el día de hoy no se han resuelto esos casos, son muchos. Hablamos de que al día de hoy, siendo Leonel Fernández presidente del PLD en ese momento, hay 43 personas que están acusados en un juicio de fondo por diferentes casos. Entonces, hay otros que faltan todavía por resolver, pero todavía en la actualidad hay una Cámara de Cuentas que fue viciada, que fue votada por la misma corrupción, el cual hoy presenta serios problemas y se pide incluso un juicio político en contra de esos 5 miembros de la Cámara de Cuentas, que sin lugar a duda en la misma oposición no quiere que se le cante juicio a la misma. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la Cámara de Cuentas está amañada, está siendo investigada y a ellos no le interesa ni le conviene que parte de esos miembros de la Cámara de Cuentas sean destituidos por un juicio político que se puede estar llevando en algunos días, cuando los mismos congresistas de la oposición voten a favor de que a esas personas sean investigadas y se lleven a juicio. Hay un tranque, hay cientos de expedientes de la administración pasada que lamentablemente no han sido revisados porque no le conviene a la oposición, porque miembros que están ahí en la Cámara de Cuentas no le ha dado la real gana de que ese caso sea resuelto y de que se lleven a los corruptos a la cárcel como manda un país con institucionalidad y justicia. Entonces, señores, lamentablemente este país podría ser cerrado de mi parte. Muchas gracias. Esto ha sido Comunal Radio. Mi nombre es Giovanni de Paula y le invito a que vean el próximo programa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Comunal Radio, denle a la campanita y así saldrán las notificaciones en vivo. Muchas gracias. Abul, bye bye.